Bien, hoy día vamos a tomar un tema que tiene que ver con el poder de la vida cristiana. El poder muchas veces se ha malinterpretado. A veces en la cristiandad no hay un concepto de qué significa poder, mucho menos poder de Dios, ¿ya? Y muchas veces lo toman por la parte visible. Los otros días estaba viendo unos programas en la televisión y había una persona que tomaba a las personas y le ponía la mano, que caían. Entonces decía, pero ¿qué poder de Dios? Y una vez para no ser menos, se puso mirando hacia todo el orgullo y sopló y levantó la mano y hizo así. Y se cayeron todos los de la primera, segunda fila, por ahí, y la gente decía, ¿qué poder de Dios? Pero verdaderamente será ese poder de Dios. ¿Qué bendición trae eso? Alguien dijo inteligentemente y con conocimiento que se necesita más poder para iluminar, para que haya luz, que para meter ruido. Yo me acuerdo que cuando estaba adolescente tenía una bicicleta y me gustaba porque tenía una bocina y tenía una pilita así chiquitita y yo ponía la pilita ahí y pasaba volando y todavía así andaba tocando la bocina porque no necesita mucha energía para meter bulla. Sin embargo, mi bicicleta tenía una luz, pero esa luz no tenía una pilita. No sé, antiguamente se usaban unos dínamos que iban pegados a la rueda de atrás. Y cuando la rueda iba dando vuelta, entonces iba dando vuelta el dínamo y iba haciendo, entonces daba luz, pero se necesitaba con tanta energía. Y yo me daba cuenta que yo iba caminando despacio en la bicicleta y la luz empezaba chin, y ya se quedaba así. Y la luz, porque se necesita mucho poder, mucha fuerza para dar luz. Bueno, de lo mismo en la vida cristiana se necesita mucho poder. Porque el cristiano no está llamado a meter bulla, sino que el cristiano está llamado a dar luz. ¿Ya? Hoy día cantamos este himno que dice, yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su grandeza y en su amor. ¿Ya? Y toda actividad que nosotros hagamos para Dios tiene que ser con mucho poder, para que sea realmente efectivo. Así que les invito a leer en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, y vamos a ver algunos factores, por decirlo así, vamos a llamarlo así este mensaje, algunos factores importantes que inciden en una vida de poder. Juan capítulo 14, versículo 2. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces quiero hacerles una pregunta, basada en la Escritura. ¿Podemos nosotros hacer obras mayores que las obras que hizo el Señor Jesucristo? Bueno, Él lo dijo, ¿no? Él lo dijo. Y aún mayores que Él las hará. Bueno, de hecho, hubieron hombres que hicieron obras más grandes que el Señor. Ustedes se acuerdan de Pedro, el día que predicó en Pentecostés. ¿Cuántos fue que se convirtieron aquel día? ¿Como 3.000 o como 5.000? Una vez fueron 5.000 y otra vez fueron 3.000. Nunca jamás hemos escuchado que el Señor Jesucristo en 2 predicaciones haya traído 8.000 personas a la salvación. Y saben ustedes el poder que se necesita para salvar a uno solo. ¿Se imaginan el poder que estaba desplegando del cielo para que nacieran miles de personas de nuevo, a la que nacieron de nuevo? Dice que el apóstol Pedro predicó con tanto poder, que aquel día se convirtieron 3.000 personas. Y hubo un bautismo de miles de personas. Y estamos hablando que la Biblia dice que se convirtieron. No como dicen algunos falsos predicadores, en la campaña tanto, se convirtieron tanto y tanto, y a veces después no lo ven nunca más esos cristianos, esos pseudo cristianos. Aquí no, aquí dice que se convirtieron miles. Han habido hombres que han impactado grandes naciones en el mundo. Hay hombres que, mencionan una persona hoy día que ha hecho una obra más grande que
Bueno, vamos a usar uno que se murió un poquito para no empezar a nada en la vida. Hay un predicador que se llama, que tiene un fundador que se llama El Amor que Va, Adrián Roy. ¿Saben ustedes que Adrián Roy le predica diariamente a millones de personas, todos los días? El Señor Jesucristo no lo hizo. Y eso que Adrián Roy ya se murió, porque se han tomado sus mensajes y se están lanzando al mundo, en varios idiomas, ¿ya? De manera que, ahora yo no soy quien para calificar esta obra, es más, de menos, pero sí han habido hombres, grandes hombres de Dios que han hecho cosas muy grandes. Y han hecho cosas mayores que las que hizo el Señor Jesucristo. Pero aquí nos da la razón por qué sucedió esto. Así que vamos a leerlo de nuevo y vamos a ver la razón. Versículo 12 dice, de cierto os digo, dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Esa es la razón. Bueno, entonces voy a bajar un poquito la pregunta para que nos quede más a la altura de nosotros, ¿verdad? ¿Podré yo o podrá tu hermana, podrá tu hermano hacer las obras que hace el Señor? Yo no estoy diciendo las mayores ni nada espectacular. ¿Podrás tú hacer obras como el Señor? ¿Podré yo hacer obras como el Señor? O si no, hago la típica. No, yo, ¿cómo es posible? Si yo, y nos tiramos al suelo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que nosotros podemos hacer obras como las que hace el Señor, y podemos hacer obras aún mayores, pero por una razón. Porque Cristo resucitó de los muertos. Y ahora está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, y porque nos ha otorgado a nosotros como creyentes la vida de resurrección. Esto es un tema muy hablado, muy poco practicado. Es un tema que muchos aprendemos de él, pero poco podemos lograr éxito en este tema, que es el tema de que el cristiano tiene que vivir la vida de Cristo, tiene que vivir la vida de resurrección. Pero vamos a indagar un poquito más en el versículo, y vamos al versículo siguiente, y dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dice, ustedes lo van a hacer. A ver, ¿dónde me equivoqué en la lectura? Lo haré. Dice, lo haré. Dice, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ya tenemos otro dato más. Todo lo que nosotros hagamos en la vida de Cristo, en coordinación con Él, en el poder de Cristo, va a ser algo que va a ser la obra de Dios. Dice, para que mi Padre sea glorificado. Nosotros no podemos glorificar a Dios porque somos pecadores. Por eso que no hay poder en nosotros. No hay una vida de poder en ninguno de nosotros. Sin embargo, existe lo que se llama la vida de resurrección. Esto podríamos decir que es el A, B, C del cristiano. Lo primero que nos enseñan cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué es? Bueno, que el bautismo, ¿qué significa? Significa que yo me identifico con Cristo. Y así como Cristo murió, yo también morí con Él. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy justamente crucificado, no le Dios. Por eso que el libro de Romanos dice que los que habéis sido bautizados en Cristo, habéis sido bautizados en su muerte. Así de destrucción del cuerpo de pecado. ¿Y por qué motivo? Dice, para que ya no sirvamos más al pecado. Es decir, la vida de Cristo trae como una repercusión que el cristiano tiene por primera vez en su vida, después que se convierte, por primera vez en su vida tiene el poder de Dios para luchar contra el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Y Cristo no se quedó muerto, sino que Cristo resucitó.
Por eso que dice que así como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andamos, dice Romanos 6, en novedad de vida. Ahí dice, en una vida nueva. Esta es la vida del cristiano, es una vida nueva. Ahora, un cristiano puede hacer obras de dos formas. Puede hacer obras con buenos deseos, pero en sus fuerzas y en la carne, las cuales no glorifican a Dios, definitivamente. Solamente son buenas intenciones, solamente son buenos deseos, y yo creo que a todos, a más o menos nos ha pasado lo mismo en etapas de nuestra vida, que nos emocionamos con lo que Cristo hizo con nosotros en la cruz, y todo en algún momento queremos irnos de misioneros a China, entregar nuestras vidas como holocausto para Dios, dejándolo todo, y a todos nos ha pasado, y muchas veces empezamos a hacer cosas y cosas y cosas, hasta que nos damos cuenta un día que lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Por eso yo creo que nos detengamos un poquito en este tema, porque es demasiado importante. La vida cristiana requiere de poder, y de mucho poder, no de un poder cualquiera. La vida cristiana requiere del poder de Cristo, de la vida de resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado a los muertos, no solamente estaríamos en nuestro pecado, sino que no pudiésemos hacer absolutamente nada que glorifique a Dios. ¿Ya? Por eso que, bueno, este tema lo hemos tratado, yo quisiera recalcarlo hoy día, solamente algunos factores que inciden en nuestra comunión con Cristo. Así que, como hemos visto en los versículos 13 dice todo lo que pidiera al Padre, el Señor dice yo lo haré. Si ustedes se fijan en el versículo siguiente, el versículo 14, se clarifica más el tema. El versículo 14 dice así: si algo pidierais en mi nombre, ¿qué dice? Les voy a dar toda la fuerza para que ustedes con muy mucho poder lo hagan. Dice así, no. 1000 veces no. Entonces lo vamos a leer bien y nos va a dar una buena satisfacción de lo que leemos. Vamos a leerlo así. Dice, si alguien pidiera en mi nombre, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. O sea, no lo van a hacer con nada. Es decir, cualquier cosa que nosotros pedimos a Dios, tiene que ser algo para glorificar a Dios. Tiene que ser una oración conforme a la voluntad de Dios. Y esa oración va a ser respondida. Y la respuesta de esta oración es poder para hacer obras que Cristo hace, o aún mayores que las obras que el Señor hace. Ya no se trata de si yo tengo fuerza, si tengo inteligencia, si tengo habilidad, no. Se trata del poder de Jesucristo a través de mí. ¿Ya? Y entonces dice, yo lo haré. Versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo os enviaré. Bueno, ahí nos habla acerca del Consolador. Ahora bien, nosotros tenemos acá, el Señor Jesucristo nos ofrece la posibilidad de tener mucho poder en nuestra vida. Y vamos a ver algunos factores que inciden el poder. El capítulo que sigue, es el capítulo 15, que no lo hemos visto ampliamente nosotros acá, nos habla del fruto. Nadie puede dar fruto para la gloria de Dios si no es por causa de Cristo. Si no es por causa de la vida de Cristo, sino por causa del poder de Cristo y del carácter de Cristo que se manifiesta en el cristiano. Para eso se necesita mucho poder. Si nosotros nos fijamos, cuando Cristo nos dio llamado, nos llamó para morir. Él nos llama para morir, porque no se puede sacar absolutamente nada bueno de nosotros. Esta es una predicación muy poco popular, sobre todo en los días de hoy, que se ensalza tanto el humanismo, que el poder está en ti, mira dentro de ti y piensa positivamente, porque tú no tienes nada, porque todo está dentro de ti. Esta es la coloración del humanismo. Pero la Biblia nunca nos ha dicho que somos dioses, como dijo Satanás que éramos dioses, sino que Él nos dijo que nosotros somos criaturas de Dios, somos dependientes de Dios, y como estamos dependiendo de Dios, necesariamente, nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor. Vamos a leer un poquito este capítulo, muy hermoso. Dice, yo soy
la vid, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y entonces aquí comienza una palabrita que se repite mucho, dice así, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino permanecéis en mí. Ahí sí que es un mandamiento imperativo. Entonces podemos decir que uno de los factores que un cristiano tenga poder, primeramente para luchar con su propio pecado, que tenga poder para cada día ir pareciéndose más al Señor, que tenga el poder para cada día ir sacando de su vida las cosas que no se parecen a Cristo, para que cada día él esté habilitado para hacer obras como las de Cristo. Y si es necesario, Dios nos manda a hacer las mayores que las que Cristo hizo. Bueno, el primer requisito es permanecer en mí. Esto se llama la comunión con Cristo. Cuando el Señor Jesucristo llamó a sus apóstoles, llamó a 12 apóstoles, y los cuales fueron, bueno, fueron los que regaron el evangelio en todo el mundo, los apóstoles de Jesucristo. Por supuesto, Judas no era uno de ellos realmente, pero ellos recibieron mucho poder. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor con él? Lo llamó así. Y él estuvo 3 años con él, donde ellos estaban completamente sujetos. El rol protagonista era del Señor. Y ellos estaban aprendiendo, pero ellos estaban con el Señor. El último de los apóstoles que fue llamado, que fue el apóstol Pablo, contando su biografía, él dice que estuvo 3 años en Arabia con el Señor. Y el evangelio que Dios le dio fue un evangelio que se dio. Y Pablo también no fue la excepción. Él tuvo que estar 3 años en la presencia del Señor. No quiero desanimarnos a que sirvan al Señor, hermanos. No los quiero desanimar en esto, al contrario, quiero que todos sirvamos al Señor y que cuando cantemos, yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Pero el trabajar por el Señor requiere demasiado poder. Si nosotros intentamos hacer algo para el Señor y no tenemos el poder suficiente, Satanás nos hace una sopladita y nos tira de espalda, nos hace caer en una tremenda tentación, no nos deja poner el camino. Necesita mucho poder para vivir una vida cristiana solamente, y necesita mucho más poder para servir al Señor en una vida cristiana. Porque Satanás se declara inmediatamente enemigo de todo aquel que va a servir al Señor. Por lo tanto, es indispensable que nosotros permanezcamos en comunión con el Señor. Nunca tratemos de dar fruto, porque nosotros tenemos, por ejemplo, varios ejemplos de la Biblia. Tenemos el ejemplo de Moisés, un ejemplo notable. Dios lo iba a usar por una grande obra. ¿Y cuántos años fue lo que Dios preparó a Moisés? Lo preparó 40 años. Y cuando Moisés se sacó el yo, primero sabía que iba a servir al Señor, incluso él cuando tenía 40 años, era joven, él va y mata al egipcio y quiere libertar al pueblo por sí mismo. Y Dios no aceptó eso. Y él tuvo que salir huyendo. Pero ¿qué sucedió después de 40 años en todo el desierto? Lo único que escuchaba él era en el desierto criando las ovejas de su suegro. Dice que un día va y vio una salsa que ardía y no se consumía, y Dios lo llama a los 80 años. Y tuvo un poderoso ministerio. Y él exhibió una de las grandes cualidades de Cristo. Dice que no había un hombre más manso en toda la tierra como lo era Moisés, su siervo. Entonces el mandamiento, digamos, uno de los mandamientos que inciden poderosamente para la vida del cristiano es ese, ¿ya? Permanecer en mí. Y entonces, bueno, permanecer en mí, dice, porque dice, separado de mí, dice, nada podéis hacer. El entendimiento solamente de esto ya nos prepara
para que algún día nosotros hagamos las obras de Jesucristo. Porque para hacer las obras de Jesucristo tiene que hacer lo que Él hizo a través de nosotros. Bueno, y él sigue hablando, ahora te voy a pedir que me lean el versículo completo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y lo recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, el que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y el guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Está el capítulo escrito? Es hasta el 10. Y ahora el 11, como dice, el 11 dice que estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Fíjense lo que dice, estas cosas os he hablado y que permanezcan en mí, para que ustedes, y aquí tienen un ejemplo más o menos de qué es lo que significa la vida de Cristo en mí. Dice, para que nuestro gozo sea, ¿cómo dice? Para que mi gozo, estas cosas se han hablado para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Habla de mi gozo y de vuestro gozo. Dice, para que mi gozo esté en vosotros. ¿Qué es lo que es el gozo del Señor? El profeta dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo es la vida de Cristo en nosotros, que en una circunstancia difícil, en una circunstancia peligrosa, en una circunstancia que no se ve ni una alternativa, nosotros podamos tener una paz profunda en el corazón, una confianza en Dios y una alegría que nunca deja de ser. Pero eso es algo que viene de Cristo a nosotros. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, por el gozo puesto delante de Él, dice que menospreció el oprobio y sufrió la guerra. Cristo fue a la cruz con gozo, hay una paz profunda en el alma. Ahora, ¿qué es eso si no la vida de Cristo? Es lo que pasa en el creyente cuando nosotros nos acercamos a Dios. Bien, vamos a ver ahora otro factor que incide en el poder. Santiago, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Sabemos que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Creo que ustedes no se van a alegrar mucho con lo que le voy a decir, pero una de las razones de que el cristiano tiene poder es a causa de los sufrimientos. El apóstol Pedro nos habla del Señor Jesucristo y nos dice que el Señor Jesucristo padeció con nosotros para que sigamos su pisada. Y dice que Él cuando le maldecían, Él no maldecía, sino que encomendaba su causa. Y el Señor Jesucristo padeció mucho. Y dice Pedro que nosotros fuimos llamados a este padecimiento. Ahora, ¿por qué razón el Señor permite el sufrimiento? Algo estuvimos viendo
el día martes justamente tocó este versículo y lo estuvimos analizando un poquito, que dice, van a obtener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Una de las razones por las cuales tenemos que tener mucho gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas es esta, que estamos pareciéndonos un poco más al Señor. Sobre todo cuando estas cosas que nos pasan son injustas. El apóstol Pedro nos habla del sufrimiento del Señor, dice, sabiendo que fuisteis llamados para padecer por el Señor. Es un llamamiento que tenemos nosotros como cristianos, y dice que el Señor Jesucristo padeció y que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces nos habla cómo es el Señor. Ahora, yo sé que cuando uno sufre porque se lo ha ganado el sufrimiento, duele, pero no duele tanto cuando uno hace algo malo y hace algo bueno y le pagan mal. No sé si usted ha tenido esta experiencia, ¿ya? Yo me recuerdo cuando era joven, antes de conocer a Cristo, por favor, ¿verdad? Era muchacho y yo me acuerdo que entré en una cancha de fútbol y no me dejaron jugar. Entonces yo me enojé. Entonces empecé a hacer los pelear. Decía, oye, mira, me acercaba, mira cómo te pegó, te hizo, y yo quería que pelearan. Y empezaron a reír sus cuerpos, después decía el otro, decía, y después pasaba algo, lo que hice, empecé a hacer así. Y se ponen a pelear, y yo gozoso ahí, dale, porque no me habían dejado jugar. De repente todos se paran así, y me quedan mirando a mí como diciendo, ¿y esto por qué no están haciendo pelear nosotros somos amigos? Y todos me miraron y dijo, ¡a él! Y tomaron piedra, y me siguió a la bicicleta y salía arrancando, y todo machucado por ahí, me llegaron, no tenía cara pero y después dije, cuando llegué a la casa, bueno, esto me pasa porque me lo merezco, ¿no? ¿Ya? Después de todo hay un poco de consuelo, ¿ya? Pero usted alguna vez ha hecho algo bueno, algo lo correcto, ha querido ayudar a alguien y le han pagado mal. ¿Usted alguna vez se ha entregado por una persona y la persona ha sido completamente lo contrario para usted? ¿Cómo se siente? Bueno, no es que el Señor hace que pasen estas cosas, sino que Él las permite. Pero esas pruebas en nuestra vida son una tremenda fuente de poder para nuestra vida. Es una oportunidad grandísima que Dios nos da. Dice la Biblia, no os venguéis, sino dar lugar a la ira de Dios. Si tu hermano, si tu enemigo te pide de comer, dice, dale de comer. Si te pide de beber, dale de beber, porque ascua de fuego montaron su cabeza. No os venguéis por vosotros mismos. Pero nosotros en la carne somos todo lo contrario, en eso no nos parecemos al Señor. Y a veces pasamos al otro lado, pero impotentes, pero cuando nos acuerdan, podemos llorar y ese sufrimiento que tenemos en el corazón, porque somos terriblemente sensibles. Esa es la razón por la cual hay muchas divisiones, hay rencores, hay muchos raíces de amargura en los corazones, resentimientos. ¿Por qué cada vez que nos acordamos? Bueno, una de las razones es porque el hombre cuando cayó en pecado es muy egocentrista. Y se cree que a nadie lo puede tocar y que tiene derecho a todas las cosas. Y cuando nos toca la adversidad, cuando nos tocan los malos momentos, cuando vienen los vientos contrarios en nuestra vida, cuando se efectúa el llamado que estamos sufriendo, ¿cómo actuamos? Realmente nosotros somos verdaderamente quienes somos cuando estamos en la crisis, cuando estamos en la prueba. Acuérdense, la Biblia dice que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Produce paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia, según definición,
es resistir con mucha oposición. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él tenía todo el poder absoluto para destruir a todos sus enemigos. Sin embargo, el Señor Jesucristo cuando a él lo estaban crucificando, lo golpearon. Entonces Santiago dice, cuando me cuidaban, él no amenazaban ni profería maldición. Menos mal que no pueden ver ustedes la cara de vergüenza que tengo yo pensar estos versículos y ver cómo soy yo, cómo es mi corazón. Como yo, hay personas que son así, no, que yo no digo las cosas claras, y como todo, como profesor en su lugar, y hoy día están los derechos de la mujer, los derechos del marido, los derechos del niño, bueno, están toda la gente con derechos, los derechos de los animales, todos tienen derechos. Pero, hermano, hermana, tú tienes derechos. El cristiano tiene que renunciar a sus derechos y manifestar la vida de Cristo, aunque tenga que pasar por sufrimiento. Soy yo, tengo personas muy resentidas todavía, que no me saludó, que estuvo enfermo, no me llamó, me fue a ver, no me vino a ver, y siempre estamos haciéndonos la víctima. Yo le digo que cuando usted comienza a hacerse la víctima, diga, ¡basta ya! ¿Cuándo me voy a parecer a mi Señor Jesucristo? Y vamos al Señor, mire, yo te traigo, a mí me hicieron mucho daño. Y era muy terrible. Yo he escuchado personas que cuando eran chiquitos se lo olvidaban. A veces sus propios padres hacían barbaridad con sus hijos. Y nunca se pueden recuperar. Son toda la vida unos personas derrotados, son unos amargados y son unos perdedores. Los cristianos no deben ser así. Sea lo que sea que te haya pasado en tu vida, aprovechemos ahora que no hay luz y revisa tu vida. No sé si tú eres capaz de decirle al Señor hoy día, Señor, como si el guaso, escúchate la pasada, Señor. Pero yo te doy gracias porque si lo miras acá, yo no tengo resentimiento con nada. No lloro, ni me duele, porque yo te he entregado mis cosas a ti. Y si no es así, podría decirle al Señor, Señor, tú conoces mi dolor, mi resentimiento. Yo no quiero ser un cristiano con cara de cocodrilo toda la vida, cara de caimán. Yo quiero ser una persona que refleje el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Señor, yo quiero entregarte mi daño que tengo interior. Yo quiero una sanidad interna. Yo quiero que se manifieste en mí la vida de Cristo. Para ser una persona de poder, para tener poder contra el pecado, que la seria, para luchar contra las tentaciones que luchan todos los días contra mi alma, y para poder hacer la obra de Dios con poder, y para hacer lo que tú quieres que yo haga, y si es tu voluntad hacer cosas aún mayores que lo que tú haces, Señor, pero así no puedo hacer. Como les decía a ustedes, Dios nos llamó, cuando nos convertimos, nos llamó a la muerte. Por eso que nos llevó justamente con él en la cruz. Por eso que el apóstol Pablo, muy inteligente hombre, decía, con Cristo estoy justamente crucificado. No ya yo. Morimos a las pasiones, a los deseos. Nos ponemos en sintonía con lo que Dios hizo con nosotros. Y digamos al Señor, Señor, no ya yo, no ya mi amargura. Tú llevaste en la cruz, Dios, todo mi pecado, todas las consecuencias de mi pecado. Tú me has dado razones de gozo porque tengo la vida eterna. Tengo que estar en tu presencia por toda la eternidad, Señor. ¿Cómo no reflejar hoy en el mundo la vida de Cristo? No importa, Señor, lo que me haya pasado. No importa, Señor, lo que me hayan hecho. Yo vengo a ti porque quiero que cuando yo pase esta prueba, o la prueba que estoy pasando, la prueba que yo pasé, que se manifieste la paciencia, que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Sabe que la paciencia está al centro de todos los frutos? De todo el fruto, porque el fruto es uno solo, dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y después dice paciencia en medio. Humildad, mansedumbre, templanza. La paciencia es el eje donde corre la vida de Cristo en poder para la gloria de su nombre. Ahora, yo sé que es una predicación muy poco popular,
¿cómo yo no soy cristiano? Quizás algunos por internet están acusando, oye, pero bueno, más que yo no soy cristiano, eso me va a hacer sufrir. Bueno, yo creo que no es la idea. La idea es que nos parezcamos a Cristo. Y bueno, hay un versículo que dice, si sufrimos aquí, ¿qué nos dice? Reiraremos en la parte celestial. Si llevamos la cruz, dice el himno, por amor de Jesús, la victoria Él nos dará. Que el Señor permite que alguna enfermedad en tu vida, alguna pérdida, entre comillas, irreparable, dice el Señor que no hay cosa que Dios no pueda consolar. Acuérdense que Jesucristo es Dios Padre de misericordia y Padre y Dios de toda consolación. Busquemos nuestro consuelo en el Señor. Pidámosle que siga sacando de nosotros todas las cosas que nos parecen al Señor, y una de las cosas que Él le gusta es justamente las dos que hemos vivido. Una de ellas es permanecer en el Señor, conversar con Él, estar con Él a través de su palabra, y la otra sería no busquemos sufrimiento, no hagamos el papel de mártires, pero si el Señor permite en nuestra vida, nunca digamos, si mi vida, si yo hubiera tenido una mejor esposa, ahora sería más cristiano, si mis hijos aquí, si esto allá, no importa. Pase lo que pase, Señor, esto pasó. Tú me das la gracia. Termino con la historia del himno que nosotros cantamos. Nosotros cantamos este himno que dice, si paz con un río, esta aquí es mi porción, y como las olas del mar, esto está bien. Eso lo escribió de la hermana Newton. Él mandó a su esposa, creo que de Norteamérica a Inglaterra, y en la cruzada del océano Atlántico se hundió el barco. Y su señora me mandó un telegrama, dice que hemos naufragado, y él cuando iba a esperar a su esposa supo eso, que el barco había naufragado. Y se sintió muy triste, y partió creo que a Inglaterra partió, no sé exactamente la historia, pero hablo más o menos así. Cuando él partió, dice que iba rumbo a Inglaterra, y dice cuando pasa por el lugar de los Rackers, el capitán Lomar le llama del señor Newton. Dice, aquí fue que se hundió, aquí fue que sus hijos murieron. Y él se sintió muy desesperado, dice que pasaron hasta pensamientos suicidas por su mente. Y él bajó su camarote y escribió la canción, si pasa un río, en mi devoción, así como las olas del mar, porque era mi suerte. ¿Está bien? Está bien con mi alma, está bien. El corito dice, está bien con mi alma, está bien. La Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. No esperemos estar en un sufrimiento, en una prueba que nos revele, que a veces en vez de pasar la prueba nos revelamos, terminamos frustrados, terminamos amargados y terminamos pareciéndonos menos aún al Señor. Porque ahora tenemos deseo de venganza en nuestro corazón, tenemos rencor en nuestro corazón, somos más diferentes a Cristo, sino que la prueba nos ayuda a que sea nosotros una fuente de poder. El poder mío se reflexiona, dice, en mi debilidad, decía el apóstol Pablo. Que podamos, como vos le digo, hermano, nosotros no somos cristianos que andamos buscando que nos maten, que nos martiricen, que nos castiguen, pero si sufrimos, hermano, especialmente por causa del Señor, o por alguna prueba que el Señor nos dé, es una tremenda oportunidad que nos da Dios para que nos parezcamos a Él y pasemos la prueba pareciéndonos más al Señor.